Durante 10 años invertí cada centavo que tenía en la familia de mi hijo. Construí una casa para ellos con mis propias manos y mi dinero. Pagué los estudios de mis nietos, sus ropas, sus medicinas, sus sueños. Lo di todo. Y un día, mi propio hijo me obligó a salir de esa casa que yo levanté. Me expulsó a la calle como si fuera una extraña. Mi nuera, Daniela, salió detrás de mí gritando con una furia que nunca le había visto. Lanzó una bolsa contra mi pecho con tanta rabia que casi caigo al suelo. «Agarra tu basura y desaparece de aquí», me gritó. La lluvia caía sobre mí, empapándome hasta los huesos mientras mis manos temblaban intentando abrir esa bolsa. Pensé que dentro habría mis cosas viejas, tal vez algunas fotos, algo de ropa. Pero cuando la abrí, lo que vi me dejó sin aire. Mi corazón se detuvo. Mis rodillas casi cedieron. Porque lo que había dentro de esa bolsa cambió todo lo que yo creía saber. Aquella mujer no me odiaba. Daniela acababa de salvarme la vida de la forma más inesperada posible. Y nadie, absolutamente nadie, podría haber imaginado lo que vendría después. Antes de seguir, necesito preguntarte algo. ¿De qué país me estás escuchando? Déjamelo en los comentarios, porque esta historia va a dar la vuelta al mundo. Pero para que entiendas cómo llegué a ese momento terrible bajo la lluvia, necesitas conocer quién soy yo. Mi nombre es Andrea. Tengo 62 años y durante la mayor parte de mi vida fui invisible. Nací en una familia donde sobraba mes al final del dinero. Mi padre trabajaba en una fábrica 12 horas diarias, 6 días a la semana, y aún así apenas alcanzaba para comer. Mi madre lavaba ropa ajena para ayudar. Yo crecí usando ropa heredada de primas mayores, zapatos remendados 3 veces antes de tirarlos, y aprendiendo que en esta vida nadie te regala nada. Cada peso se gana con sangre y lágrimas. Tenía 17 años cuando mi madre enfermó. Cáncer de estómago. Fue brutal verla consumirse en esa cama mientras mi padre vendía todo lo que teníamos de valor para pagar medicinas que apenas aliviaban su agonía. No había dinero para hospitales privados, para tratamientos modernos. La salud pública nos dio turnos que llegaban siempre tarde, doctores exhaustos que hacían lo que podían con lo poco que tenían. Mi madre murió 6 meses después del diagnóstico. Tenía 43 años. Yo quedé a cargo de la casa, de mi padre destrozado, y de mi hermano menor que apenas tenía 12 años. Aprendí a cocinar, limpiar, trabajar y estudiar al mismo tiempo. Me levantaba a las 5 de la mañana, preparaba desayuno para mi padre y mi hermano, iba a la escuela, salía corriendo a trabajar medio turno en una tienda, volvía a casa, hacía la cena, ayudaba a mi hermano con sus tareas, y caía en la cama pasada la medianoche. Así fue mi vida durante años. Sin quejas, sin lágrimas visibles. Porque era lo que había que hacer. Conocí a Roberto cuando tenía 23 años. Él trabajaba en la construcción, era 8 años mayor que yo, callado, responsable. No era el amor de las películas, no hubo mariachis ni flores cada semana. Fue algo más simple y real. Nos entendíamos en el cansancio, en esa lucha diaria por sobrevivir. Nos casamos en una ceremonia pequeña. Mi vestido fue prestado de una vecina. El anillo costó $50 y lo pagamos en cuotas. Pero éramos felices con esa felicidad sencilla de quien tiene poco pero lo cuida como si fuera oro. Nuestro hijo Julián nació un año después. Fue un parto difícil, estuve casi 20 horas en trabajo de parto en un hospital público. Cuando finalmente escuché su llanto, cuando lo pusieron sobre mi pecho, juré que ese niño nunca pasaría las necesidades que yo pasé. Juré que tendría una vida mejor, que estudiaría, que llegaría lejos. Roberto pensaba igual. Trabajábamos los dos como animales. Él hacía turnos extra en obras, yo conseguí trabajo limpiando casas de familias ricas. Veía sus mansiones, sus muebles caros, sus refrigeradores llenos, y pensaba, algún día mi hijo tendrá algo así. Julián fue un niño tranquilo, estudioso. Desde pequeño mostró ser inteligente. Sacaba buenas notas sin que yo tuviera que estar encima de él. Era mi orgullo, mi razón de existir. Roberto y yo nos privábamos de todo para darle lo mejor. Comprábamos los libros que necesitaba aunque eso significara comer frijoles toda la semana. Le pagábamos clases extras aunque tuviéramos que caminar kilómetros para ahorrar el pasaje del autobús. Ese niño era nuestra inversión, nuestro futuro, nuestra esperanza.
Cuando Julián tenía 14 años, Roberto murió. Fue un accidente en la obra. Una viga mal asegurada. Cayó desde un tercer piso. Me llamaron del hospital, pero ya era tarde cuando llegué. Lo vi ahí, inmóvil, y algo dentro de mí se rompió para siempre. Tenía 38 años y me quedaba sola con un hijo adolescente y ningún ahorro. El seguro de la constructora nos dio $15,000. Sonaba como mucho dinero, pero sabía que tenía que hacerlo durar, que era todo lo que teníamos. Guardé ese dinero como si fuera sagrado. Seguí trabajando, ahora en 3 casas diferentes. Salía de madrugada, volvía de noche. Julián se hacía su propia comida, lavaba su ropa, estudiaba solo. Yo llegaba rendida, pero lo veía inclinado sobre sus libros y sentía que todo valía la pena. Él nunca se quejó, nunca me reclamó. Al contrario, me abrazaba y me decía: «Mamá, voy a estudiar mucho. Voy a ser alguien importante y tú vas a descansar. Te lo prometo». Esas palabras me sostenían en los días más duros. Cuando me dolía la espalda de tanto trapear pisos ajenos. Cuando mis manos se agrietaban del cloro y los productos de limpieza. Cuando llegaba a casa y apenas tenía fuerzas para ducharme antes de caer dormida. Pensaba en esa promesa y seguía adelante. Julián terminó la secundaria con honores. Entró a la universidad a estudiar administración de empresas. Yo pagaba su colegiatura con el dinero que Roberto había dejado y con lo que ganaba limpiando casas. Fueron años durísimos. Hubo meses en que tuve que elegir entre comprar comida o pagar la luz. Meses en que comí pan con café para que Julián tuviera un plato decente. Pero nunca le dije nada. Nunca quise que sintiera esa carga. En su tercer año de universidad, Julián conoció a Daniela. Ella estudiaba enfermería. Era una chica bonita, de familia humilde también. Me cayó bien desde el principio. Era educada, ayudaba en la casa cuando venía de visita, trataba a Julián con cariño. Yo pensaba, esta chica es buena para mi hijo. Se hicieron novios y 2 años después, cuando ambos se graduaron, decidieron casarse. Yo no tenía dinero para una boda grande, pero hice lo imposible. Usé parte de los ahorros que me quedaban de Roberto, pedí prestado a una prima, y organicé una celebración modesta pero digna. Daniela se veía hermosa con un vestido color marfil que compramos en oferta. Julián llevaba un traje alquilado. Fueron 50 invitados, comida sencilla, música de un equipo prestado. Pero había amor, había alegría, había esperanza. Cuando vi a mi hijo bailar con su esposa, sentí que todos mis sacrificios habían valido la pena. Él había logrado graduarse, tenía una mujer buena a su lado, y yo podía morir tranquila sabiendo que lo había sacado adelante. Después de la boda, Julián y Daniela se mudaron a un departamento pequeño que alquilaban. Julián consiguió trabajo en una empresa de logística, Daniela en una clínica privada. Ganaban bien, no era una fortuna, pero les alcanzaba. Yo seguía limpiando casas, viviendo en la misma casa humilde donde había criado a mi hijo. Era una construcción vieja, con goteras cuando llovía, paredes agrietadas, tuberías que hacían ruidos extraños. Pero era mía. Roberto la había comprado con un crédito que terminé de pagar yo sola después de su muerte. 1 año después de casados, Daniela quedó embarazada. Fue una noticia hermosa. Yo iba a ser abuela. Cuando nació Isabella, sentí un amor que ni siquiera sabía que existía. Esa niña era perfecta. Pequeñita, con los ojos de Julián y la nariz de Daniela. Yo iba a visitarlos cada fin de semana, les llevaba comida que preparaba, ropa que compraba en mercados baratos, juguetes que encontraba en rebajas. Daniela siempre me recibía con una sonrisa. Me decía: «Andrea, eres la mejor suegra del mundo. No sé qué haríamos sin ti». Julián también parecía agradecido. Me abrazaba, me decía que yo era su heroína, que todo lo que él era se lo debía a mí. Yo lloraba de felicidad escuchando esas palabras. Pensaba que finalmente había llegado mi recompensa, que todos esos años de trabajo duro habían construido algo hermoso y sólido. Cuando Isabella tenía 2 años, Daniela quedó embarazada nuevamente. Nació Oscar, un niño gordito y risueño que llenaba la casa de ruido y alegría. Para entonces, Julián había ascendido en su empresa. Ganaba mejor. Daniela también. Pero el departamento se les había quedado pequeño. Necesitaban más espacio, un lugar propio.
Un día, durante una cena en mi casa, Julián me dijo: «Mamá, Daniela y yo hemos estado pensando. Queremos comprar un terreno y construir una casa. Pero no tenemos dinero suficiente para el enganche. ¿Crees que podrías ayudarnos?». Mi corazón se aceleró. Yo tenía ahorros. No mucho, unos $20,000 que había juntado durante años, guardándolos en una cuenta bancaria que casi no tocaba. Era mi colchón de seguridad, mi plan para la vejez. Pero cuando vi los ojos de mi hijo, cuando vi a mis 2 nietos jugando en el piso de ese departamento estrecho, no lo pensé 2 veces. «Claro que sí, hijo. Es tuyo. Todo lo que tengo es tuyo». La cara de Julián se iluminó. Se levantó, me abrazó fuerte. Daniela también me abrazó, con lágrimas en los ojos. «Andrea, no sabes lo que esto significa para nosotros. Te lo vamos a pagar, te lo prometo. Y cuando la casa esté lista, vas a tener tu propio cuarto ahí. Vas a vivir con nosotros. Ya no vas a estar sola en esa casa vieja. Vamos a ser una familia de verdad». Esas palabras me llenaron de una emoción que no puedo describir. Yo no quería estar sola. Desde que Roberto murió, la soledad había sido mi compañera constante. La idea de vivir con mi hijo, mi nuera y mis nietos, de despertarme escuchando risas infantiles, de cocinar para una familia grande, me parecía un sueño hecho realidad. Les di los $20,000. Ellos encontraron un terreno en las afueras de la ciudad, en una zona que estaba creciendo. No era lujoso, pero era un buen lugar, con calles pavimentadas, luz eléctrica, agua potable. Compraron el terreno y comenzaron la construcción. Pero pronto se dieron cuenta de que el dinero no alcanzaba. Los materiales costaban más de lo previsto, la mano de obra era cara, había imprevistos constantes. Julián volvió a mí. «Mamá, necesitamos más dinero. Si no, la construcción se va a quedar a medias». Yo ya no tenía ahorros, pero tenía mi casa. Esa casa vieja y humilde que Roberto había comprado, que yo había terminado de pagar. Un agente inmobiliario me dijo que podía venderla por $35,000. No era mucho, considerando todo lo que esa casa significaba para mí. Cada rincón guardaba recuerdos de Roberto, de Julián niño, de nuestra vida juntos. Pero Julián me necesitaba. Mi familia me necesitaba. Vendí la casa. Fue como arrancarme un pedazo del alma, pero lo hice. Le di $30,000 a Julián para terminar la construcción. Con los 5,000 restantes, alquilé un cuarto pequeño mientras la casa se terminaba. Julián me prometió que sería solo por unos meses. «Mamá, en 6 meses la casa está lista y te mudas con nosotros. Vas a tener tu cuarto, tu baño, todo lo que necesites. No te voy a fallar». Yo le creí. Claro que le creí. Era mi hijo. La construcción avanzó rápido con ese dinero. En 5 meses, la casa estaba terminada. No era una mansión, pero era hermosa. 2 pisos, 4 habitaciones, 2 baños, una cocina amplia, un pequeño jardín. Cuando me llevaron a verla, lloré de emoción. Julián me mostró mi habitación, en la planta baja, con una ventana que daba al jardín. «Este es tu espacio, mamá. Tu hogar». Me mudé con ellos llena de ilusión. Los primeros meses fueron maravillosos. Yo ayudaba con los niños, cocinaba, limpiaba, hacía las compras. Daniela trabajaba turnos largos en la clínica y yo me encargaba de que todo funcionara en casa. Isabella y Oscar me adoraban. Me llamaban abuela Andy y se dormían en mis brazos. Julián llegaba cansado del trabajo, pero siempre tenía una sonrisa para mí. Me decía que yo era el pilar de la familia, que sin mí todo se derrumbaría. Yo era feliz. Profundamente feliz. Después de tantos años de soledad y trabajo duro, finalmente tenía lo que siempre había soñado, una familia unida bajo el mismo techo. Pero esa felicidad no duró mucho. Porque las cosas empezaron a cambiar de formas que yo no supe ver a tiempo. Los primeros cambios fueron tan sutiles que casi no los noté. Pequeñas cosas que mi mente justificaba con excusas razonables. Julián empezó a llegar más tarde del trabajo. Cuando le preguntaba si todo estaba bien, me respondía con sequedad: «Sí, mamá. Solo estoy cansado». Ya no se sentaba a cenar con nosotros como antes. Comía rápido, frente al televisor, y se encerraba en su habitación.
Yo pensaba que era el estrés del trabajo, que estaba pasando por un momento difícil en la empresa. Nunca imaginé que ese distanciamiento era el principio de algo mucho peor. Daniela también cambió, aunque de manera diferente. Dejó de contarme cosas sobre su día, sobre los pacientes de la clínica, sobre sus planes. Antes nos sentábamos a tomar café después de que los niños se dormían y conversábamos durante horas. Ella me contaba sus sueños, sus miedos, y yo le daba consejos como si fuera mi propia hija. Pero de repente esas conversaciones desaparecieron. Daniela empezó a encerrarse en su cuarto apenas llegaba del trabajo. Cuando yo tocaba la puerta para ofrecerle algo de comer, me decía que no tenía hambre, que quería estar sola. Un día, mientras limpiaba la sala, escuché una conversación entre ellos. Estaban en su habitación, pero hablaban lo suficientemente alto como para que sus voces llegaran hasta donde yo estaba. Julián decía, no sé cuánto tiempo más vamos a poder seguir así. Esta casa se siente cada vez más pequeña. Daniela respondió algo que no alcancé a escuchar bien, pero el tono era tenso, preocupado. Me quedé paralizada con el trapo en la mano, sintiendo un nudo en el estómago. ¿De qué estaban hablando? ¿La casa se sentía pequeña? Pero si apenas llevábamos 8 meses viviendo ahí. Decidí ignorar esa conversación. Tal vez estaban pensando en hacer una ampliación, en construir otra habitación. Eso tenía sentido. Los niños estaban creciendo. En unos años Isabella necesitaría su propio espacio. No permití que mi mente fuera más allá de esas explicaciones lógicas. Ahora entiendo que fue mi primer error. Debí haber preguntado. Debí haber exigido claridad. Pero tenía miedo. Miedo de parecer entrometida, miedo de molestar, miedo de que me dijeran que estaba exagerando. Las semanas siguientes trajeron más señales que me esforcé en ignorar. Julián dejó de preguntarme cómo había estado mi día. Antes, cuando llegaba del trabajo, me buscaba, me preguntaba si los niños se habían portado bien, si necesitaba algo del supermercado. Ahora entraba a la casa sin siquiera saludarme. Pasaba junto a mí como si fuera invisible. Y cuando yo intentaba iniciar una conversación, me respondía con monosílabos. Sí, no, después, mamá. Los domingos solíamos desayunar todos juntos. Era mi momento favorito de la semana. Yo preparaba huevos, frijoles, tortillas recién hechas, jugo de naranja. Nos sentábamos en la mesa del comedor y los niños contaban historias de la escuela mientras Julián y Daniela se reían. Pero un domingo, Julián anunció que tenía trabajo que hacer en su laptop. Desayunó rápido y se fue a su habitación. El siguiente domingo dijo que tenía que salir temprano. El tercero ni siquiera bajó a desayunar. Daniela tampoco. Me quedé sola en la mesa con Isabella y Óscar, fingiendo una sonrisa mientras por dentro algo se partía. Isabella, que entonces tenía 6 años, me preguntó, «Abuela Andy, papá ya no nos quiere». Me dolió tanto esa pregunta que tuve que morderme el labio para no llorar frente a ella. Claro que los quiere, mi amor. Solo está muy ocupado con el trabajo. Pero la niña no parecía convencida. Bajó la mirada a su plato y siguió comiendo en silencio. Esa imagen de mi nieta triste, sintiéndose rechazada por su propio padre, me persiguió durante días. Daniela empezó a hacer comentarios extraños. Un día, mientras yo doblaba ropa en la sala, se sentó frente a mí y me observó durante un rato antes de hablar. «Andrea, ¿no has pensado en, no sé, buscar un lugar para ti? Algún sitio donde estés más cómoda?» Levanté la vista, confundida. ¿Más cómoda? Pero si estoy bien aquí. Esta es mi casa también, ¿no? Daniela desvió la mirada. Sí, claro. Es solo que, bueno, ya tienes 62 años. Hay residencias muy bonitas para personas de tu edad. Lugares donde tendrías compañía, actividades, atención médica si la necesitas. Sus palabras me cayeron como un balde de agua helada. ¿Residencias? ¿Me estaba sugiriendo que me fuera a un asilo? Daniela, yo no necesito un asilo. Estoy perfectamente bien. Puedo cuidar de mí misma y ayudar con los niños. No soy una carga. Ella suspiró, como si estuviera cansada de la conversación. No dije que fueras una carga, Andrea. Solo pensaba en tu bienestar. Pero algo en su tono me hizo sentir exactamente eso. Una carga.
alguien de quien querían deshacerse. Los días se volvieron incómodos. Yo caminaba por esa casa que había ayudado a construir con mi dinero, con el dinero de Roberto, con todos mis ahorros y mi propia vivienda vendida, y me sentía como una intrusa. Julián ya no me miraba a los ojos. Daniela me dirigía la palabra solo cuando era estrictamente necesario. Incluso los niños empezaron a notar la tensión. Oscar, que tenía 4 años, me preguntó una noche antes de dormir: «Abuelita, ¿tú te vas a ir?». Mi corazón se estrujó. «No, mi amor. ¿Por qué preguntas eso?». Él se encogió de hombros. «Porque escuché a papá decir que ya es hora de que te vayas». Esa noche no pude dormir. Me quedé en mi habitación, sentada en la cama, mirando las paredes que yo había ayudado a levantar. Había dado todo. Todo. Mi dinero, mi casa, mi vida entera. Y ahora mi propio hijo quería que me fuera. Sentía una mezcla de dolor, confusión y rabia que no sabía cómo procesar. Quería confrontarlo, exigir explicaciones, preguntarle cómo podía siquiera pensar en echarme después de todo lo que había hecho por él. Pero tenía miedo. Miedo de que me confirmara lo que ya sospechaba, que ya no me quería ahí. Las cosas empeoraron cuando Julián empezó a traer a una mujer a la casa. Se llamaba Verónica. Él la presentó como su nueva jefa en el trabajo. Era más joven que él, tal vez 35 años, siempre vestida con ropa elegante y tacones altos. La primera vez que vino, Julián se comportó de manera extraña. Nervioso, atento, casi servil con ella. Le preparó café, le ofreció el mejor sillón, le habló con una amabilidad exagerada que nunca usaba con nosotros. Verónica me miró de arriba abajo cuando Julián me presentó. «Ah, la mamá. Qué bien que ayudes con los niños, Andrea. Es importante que la gente mayor se mantenga útil». Sonrió, pero sus ojos eran fríos como el hielo. No me gustó. Había algo en ella que me ponía la piel de gallina. Daniela tampoco parecía cómoda con su presencia. La observaba desde la cocina con una expresión que no supe descifrar en ese momento. Ahora sé que era desconfianza, tal vez incluso miedo. Verónica empezó a venir más seguido. Siempre con excusas de trabajo, de reuniones importantes que necesitaban tener en casa porque la oficina estaba muy llena. Se quedaba horas encerrada con Julián en el estudio. Yo escuchaba risas, conversaciones en voz baja, y un tipo de complicidad que me parecía inapropiada para una relación laboral. Daniela dejó de ir a trabajar algunos días. Se quedaba en casa, pálida, callada, observando todo con ojos llenos de algo que yo no entendía todavía. Una tarde, después de que Verónica se fuera, me atreví a hablar con Julián. «Hijo, esa mujer viene mucho por aquí. Todo está bien con Daniela». Él me miró con una frialdad que nunca había visto en sus ojos. «Mamá, no te metas en cosas que no entiendes. Verónica es importante para mi carrera. Y francamente, ya estoy cansado de que opines sobre mi vida». Sus palabras me golpearon como una bofetada. Julián nunca me había hablado así. Nunca con ese desprecio, con esa dureza. Me quedé ahí parada, sin saber qué decir, sintiendo como las lágrimas se acumulaban en mis ojos. «Yo solo me preocupo por ti, por tu familia». Él soltó una risa amarga. «¿Mi familia? Tú no te preocupas por mi familia, mamá. Te preocupas por controlar todo. Siempre has sido así. Siempre queriendo decidir cómo debo vivir mi vida». No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Controlar? Yo solo había querido ayudar. Solo había querido darle todo lo que yo nunca tuve. «Julián, yo nunca he tratado de controlarte. Solo quiero que seas feliz, que cuides a Daniela y a los niños». Él se acercó a mí, y por primera vez en mi vida sentí miedo de mi propio hijo. «¿Sabes cuál es el problema, mamá? Que nunca aprendiste cuándo desaparecer. Ya cumpliste tu función. Ya nos ayudaste. Ahora esta casa necesita espacio para crecer, y tú estás ocupando ese espacio». Me tambaleé hacia atrás como si me hubiera empujado físicamente. Mi mente no podía procesar lo que acababa de escuchar. ¿Ocupando espacio? Esa casa existía porque yo la había hecho posible. Cada ladrillo, cada ventana, cada puerta estaba ahí gracias a mi dinero, a mi sacrificio. Julián, esta casa, yo la construí contigo.
Vendí mi casa para que ustedes pudieran tener esto. Él se encogió de hombros con indiferencia. Y te lo agradezco, mamá. Pero eso no te da derecho a vivir aquí para siempre. Las cosas cambian. Yo he cambiado. Y necesito que entiendas que ya no hay lugar para ti en nuestras vidas. Salí de esa conversación destrozada. Me encerré en mi habitación y lloré como no lloraba desde la muerte de Roberto. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿Cómo el niño que yo había criado, al que le había dado todo, se había convertido en este extraño cruel? Busqué respuestas en mi memoria, tratando de encontrar el momento exacto en que todo se había torcido. Pero no había un momento específico. Había sido gradual, como veneno goteando lentamente hasta contaminar todo. Los días siguientes fueron un infierno silencioso. Julián apenas me dirigía la palabra. Daniela evitaba mi mirada. Yo me sentía como un fantasma en mi propia casa, moviéndome por los pasillos tratando de hacerme invisible, de no molestar, de no ocupar ese espacio que según mi hijo yo ya no merecía. Solo los niños me daban algún consuelo. Isabella y Óscar seguían buscándome, abrazándome, pidiéndome que les contara cuentos antes de dormir. Ellos no entendían lo que estaba pasando, y yo agradecía esa inocencia. Verónica se volvió prácticamente parte de la casa. Llegaba 2 o 3 veces por semana, siempre con esa sonrisa falsa y esa manera de mirarme como si fuera basura. Un día la escuché hablar con Julián en el jardín. Yo estaba en la cocina preparando la comida cuando sus voces llegaron por la ventana abierta. Julián, ¿en serio necesitas hacer algo con tu madre? No puedes construir el futuro que te estoy ofreciendo con ella viviendo aquí. Los inversionistas que quiero presentarte no van a tomar en serio a un hombre que todavía vive con su mamá. Mi sangre hirvió. ¿Quién se creía esta mujer para hablar así de mí? Pero lo peor vino después. La respuesta de Julián. Lo sé, Verónica. Lo sé. Ya estoy trabajando en eso. Dame un par de semanas más y el problema estará resuelto. El problema. Así me llamó. Un problema que necesitaba resolver. Me aferré al borde del fregadero, sintiendo como mis piernas amenazaban con ceder. Mi hijo me veía como un obstáculo, como algo que necesitaba eliminar de su camino para progresar. Esa noche, Daniela vino a mi habitación. Tocó la puerta suavemente y entró sin esperar respuesta. Se veía cansada, ojorosa, como si llevara días sin dormir bien. Se sentó en mi cama y por un momento no dijo nada. Solo me miró con una expresión que no supe interpretar. Finalmente habló. Andrea, necesito que confíes en mí. Sé que las cosas están difíciles. Sé que Julián está actuando como un extraño. Pero necesito que confíes en mí. Está bien. Sus palabras me confundieron. ¿Confiar en ella? ¿Por qué me decía eso? Daniela, no entiendo qué está pasando. Mi hijo me odia. Quiere que me vaya. Y tú también has cambiado. Ya no me hablas como antes. Ella bajó la mirada. Parecía estar luchando internamente con algo. No todo es lo que parece, Andrea. Solo dame un poco más de tiempo. Y no importa lo que pase, no importa lo que veas o escuches, necesito que recuerdes esto. Yo nunca te he odiado. Jamás. Antes de que pudiera preguntarle qué significaba eso, se levantó y salió de mi habitación dejándome más confundida que antes. Sus palabras resonaban en mi cabeza. ¿Qué quiso decir con que no todo era lo que parecía? ¿Qué estaba planeando? Esa noche tampoco pude dormir. Me quedé mirando el techo, tratando de descifrar el enigma que mi vida se había convertido. La situación explotó 2 semanas después. Fue un sábado por la tarde. Yo estaba en la cocina preparando algo de comer cuando Julián entró con Verónica. Ambos tenían una actitud triunfal que me puso nerviosa inmediatamente. Mamá, necesitamos hablar, dijo Julián con un tono que no admitía discusión. Lo seguí hasta la sala donde Daniela ya estaba sentada, pálida como un papel, con las manos entrelazadas sobre su regazo. Julián se plantó frente a mí con los brazos cruzados. Verónica se quedó junto a él, casi pegada a su costado. Mamá, he tomado una decisión. Verónica y yo vamos a asociarnos en un nuevo negocio. Es una oportunidad increíble que va a cambiar nuestras vidas. Pero para que esto funcione, necesitamos hacer algunos cambios importantes en esta casa.
Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. ¿Qué tipo de cambios? Julián intercambió una mirada con Verónica antes de continuar. Esta casa es demasiado grande para lo que la estamos usando actualmente. Verónica tiene contactos con inversionistas que están interesados en propiedades como esta. Podemos venderla, comprar algo más pequeño para Daniela y los niños, y usar el resto del dinero para el negocio. No podía estar escuchando bien. ¿Vender la casa? Julián, esta casa la construimos juntos. Yo puse todo mi dinero aquí. No puedes simplemente venderla. Él soltó una risa seca. Mamá, técnicamente la casa está a mi nombre. Tú donaste el dinero, eso no te hace propietaria. Y francamente, necesito que entiendas que ya no eres parte de las decisiones que tomamos en esta familia. Miré a Daniela buscando apoyo, buscando que dijera algo, lo que fuera. Pero ella solo miraba al suelo con los puños apretados. Daniela, por favor, di algo. Esta es tu casa también. La casa de tus hijos. Daniela abrió la boca como si fuera a hablar, pero Verónica se adelantó. Andrea, entiendo que esto sea difícil para ti, pero tienes que aceptar la realidad. Ya cumpliste tu papel. Les diste a tu hijo lo que pudiste. Ahora es momento de que sigas tu propio camino. La rabia que había estado conteniendo durante semanas finalmente explotó. ¿Mi propio camino? Yo no tengo nada. Vendí mi casa para construir esta. Gasté todos mis ahorros. Y ahora me dicen que simplemente me vaya. Julián dio un paso hacia mí con los ojos llenos de una frialdad que nunca olvidaré. Sí, mamá. Es exactamente lo que te estoy diciendo. Tienes una semana para buscar un lugar y largarte de aquí. Y si no lo haces por las buenas, lo harás por las malas. No reconocía a ese hombre frente a mí. No era mi hijo. Era un extraño con la cara de Julián, pero con el corazón de alguien que yo nunca había conocido. No me voy a ir. Esta casa es tanto mía como tuya. Verónica soltó una carcajada. Ay, Andrea, qué ingenua eres. La casa está legalmente a nombre de Julián. No tienes ningún derecho aquí. Puedes irte con dignidad o podemos llamar a la policía y sacarte como invasora. Tú decides. Mis piernas temblaban. Mi visión se nubló por las lágrimas que ya no podía contener. Julián, hijo, ¿cómo puedes hacerme esto? Después de todo lo que sacrifiqué por ti, después de darte mi vida entera. Mi voz se quebró. Él ni siquiera parpadeó. No te pedí que hicieras esos sacrificios, mamá. Esas fueron tus decisiones. Y ahora estoy tomando las mías. Tienes una semana. Ni un día más. Daniela finalmente levantó la vista. Sus ojos estaban rojos, llenos de lágrimas contenidas. Por un momento pensé que iba a defenderme, que iba a recordarle a Julián todo lo que yo había hecho por ellos. Pero solo dijo con voz apenas audible. Andrea, tal vez sea mejor que busques otro lugar. Esto ya no es saludable para nadie. Sus palabras me dolieron más que las de Julián. Porque con Julián podía culpar a Verónica, podía pensar que lo habían manipulado. Pero Daniela, mi nuera que siempre había sido dulce conmigo, también me estaba abandonando. Esa semana fue la más larga y dolorosa de mi vida. Me la pasé buscando cuartos para rentar con el poco dinero que me quedaba de mi pensión. Solo tenía ahorrados unos $1,200, lo único que había logrado juntar en esos meses viviendo con ellos. Los precios eran absurdos. Por un cuarto diminuto en zonas peligrosas pedían $500 al mes, más depósito. Hice cálculos y me di cuenta de que con suerte tendría para 3 meses antes de quedarme completamente sin nada. Julián se volvió cada vez más hostil durante esos días. Me gritaba por cualquier cosa. Si dejaba un plato en el fregadero, si los niños hacían ruido cuando yo estaba con ellos, si me cruzaba con él en el pasillo. Verónica prácticamente se había mudado a la casa. Dormía en el cuarto de invitados y caminaba por ahí como si fuera la dueña. A veces la escuchaba hablar por teléfono sobre la propiedad que pronto estaría disponible, sobre el potencial de inversión, sobre deshacerse de los estorbos. Isabella lloraba todas las noches. Me abrazaba y me preguntaba por qué tenía que irme, por qué papá estaba tan enojado todo el tiempo, por qué la abuela ya no sonreía. Yo le mentía, le decía que todo estaría bien,
que solo iba a vivir en otro lugar pero que la seguiría visitando. Pero ambas sabíamos que era mentira. Óscar era demasiado pequeño para entender completamente lo que pasaba, pero sentía la tensión. Se volvió callado, dejó de jugar con sus juguetes, se chupaba el dedo constantemente, algo que no hacía desde que tenía 2 años. Daniela evitaba estar en la misma habitación que yo. Cuando nos cruzábamos, desviaba la mirada rápidamente. Un par de veces la sorprendí mirándome desde lejos con una expresión extraña, casi como disculpándose con los ojos. Pero nunca se acercó, nunca me habló, nunca me explicó qué había pasado con aquella conversación donde me pidió que confiara en ella. Yo me sentía traicionada por todos lados. Mi hijo, mi nuera, mi propia vida conspirada en mi contra. El último día llegó antes de lo que esperaba. Era domingo. Llovía torrencialmente, de esas lluvias que parecen castigos divinos. El cielo estaba negro, aunque apenas eran las 3 de la tarde. Yo había empacado mis pocas pertenencias en 2 maletas viejas y 3 bolsas de plástico. Ropa, algunas fotos, documentos importantes, recuerdos de Roberto. Todo lo que había construido en 62 años de vida cabía en esas 5 piezas de equipaje patéticas. Julián entró a mi habitación sin tocar la puerta. Es hora de que te vayas. El taxi ya está esperando afuera. Ni siquiera tuvo la decencia de mirarme a los ojos. Julián, está lloviendo muy fuerte. No puedo esperar a que escampe un poco. Él negó con la cabeza. No. Te vas ahora. Ya perdí suficiente tiempo con esto. Me puse mi abrigo, el mismo abrigo gris que tenía desde hacía 15 años, y cargué mis maletas. Pesaban tanto que me dolían los brazos, pero no iba a pedirle ayuda. No le daría esa satisfacción. Bajé las escaleras lentamente, cada escalón una despedida silenciosa a la casa que yo había hecho posible. Isabella y Óscar estaban en la sala, sentados en el sofá, con caras de susto. Isabella lloraba en silencio. Óscar tenía su osito de peluche apretado contra el pecho. Me acerqué a ellos para despedirme. Abuela no se va para siempre, mis amores. Los voy a ver pronto, se los prometo. Pero Julián me interceptó. No te acerques a mis hijos. Ya causaste suficiente daño aquí. Esas palabras fueron como cuchillos. ¿Yo había causado daño? Yo que los había cuidado, alimentado, amado desde que nacieron. Pero no tenía fuerzas para pelear. Seguí caminando hacia la puerta principal. Daniela estaba parada junto a la ventana de la cocina, dándome la espalda. No se volteó cuando pasé junto a ella. No dijo adiós. Nada. Abrí la puerta y la lluvia me golpeó inmediatamente. Era un diluvio. El agua caía con tanta fuerza que apenas podía ver el taxi estacionado en la calle. Cargué mis maletas bajo la lluvia, empapándome en segundos. El agua fría se metía por mi cuello, por mis mangas, calaba hasta los huesos. Metí las maletas en la cajuela del taxi y volví por las bolsas. En ese momento, escuché pasos apresurados detrás de mí. Era Daniela. Salió corriendo de la casa con algo en las manos. Una bolsa de tela negra. Su cara estaba transformada, irreconocible. Ya no era la mujer tranquila y callada de los últimos días. Había rabia en sus ojos, sus facciones estaban contraídas en una mueca de furia. «Andrea», gritó por encima del ruido de la lluvia. Yo me volteé, confundida. Ella se acercó a grandes zancadas, levantó la bolsa y la lanzó contra mi pecho con tanta fuerza que casi pierdo el equilibrio. «Agarra tu basura y desaparece de aquí», gritó con una voz que nunca le había escuchado. «No quiero volver a verte nunca más. Nunca». Sus palabras resonaron en mis oídos incluso más fuerte que la tormenta. La bolsa cayó a mis pies, pesada, mojándose rápidamente con la lluvia. Daniela se dio la vuelta y corrió de regreso a la casa. Vi cómo Julián la recibía en la puerta con una sonrisa satisfecha. Luego cerró la puerta con un golpe seco que retumbó en mi pecho como un disparo. Me quedé ahí parada bajo la lluvia, empapada hasta el alma, mirando esa puerta cerrada. La casa que yo había construido. La familia que yo había cuidado. Todo perdido. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener la bolsa que Daniela me había lanzado. La recogí del suelo embarrado, sintiendo su peso contra mi pecho. El taxista bajó la ventana. «Señora, ¿nos vamos o qué?»
No puedo quedarme aquí toda la tarde. Subí al taxi en piloto automático, sin pensar, sin sentir. Solo quería alejarme de ese lugar. El taxista arrancó y mientras nos alejábamos, miré por última vez esa casa a través de la ventana empañada. Vi las luces cálidas del interior, las siluetas de Julián y Verónica celebrando en la sala. Daniela estaba de espaldas, inmóvil junto a la ventana. Los niños ya no estaban a la vista. Probablemente los habían llevado a sus cuartos para que no vieran el final de esta tragedia. ¿A dónde vamos, señora?, preguntó el taxista. No tenía respuesta. Había encontrado un cuarto para rentar, pero no podía mudarme hasta el día siguiente. A cualquier hotel barato que conozca. El más barato que haya. Él asintió y siguió conduciendo. Yo me quedé ahí sentada, abrazando esa bolsa mojada contra mi pecho, sintiendo como las lágrimas se mezclaban con la lluvia que goteaba de mi cabello. No sé cuánto tiempo pasó. El taxista dijo algo sobre un hotel. Asentí sin escuchar realmente. Cuando llegamos, pagué con los billetes arrugados que saqué de mi bolsillo. Él me ayudó a bajar las maletas y se fue rápidamente, probablemente aliviado de deshacerse de la vieja loca empapada que lloraba en su taxi. Entré al hotel, si es que se le podía llamar así. Era más bien un lugar destartalado con habitaciones de paso. La recepcionista me miró con desdén, pero me dio una llave. Habitación 203, segundo piso. Subí las escaleras sintiendo cada uno de mis 62 años. Cada músculo de mi cuerpo dolía. No solo del cansancio físico, sino de un agotamiento que venía desde el alma. Abrí la puerta de la habitación. Era pequeña, húmeda, con olor a cigarrillo y moho. Una cama individual con sábanas dudosas, una mesita, un baño minúsculo. Las paredes tenían manchas de humedad. Pero no me importó. Me dejé caer en la cama sin siquiera quitarme el abrigo mojado. La bolsa que Daniela me había lanzado seguía aferrada a mi pecho. La miré por primera vez con atención. Era una bolsa de tela negra, simple, sin nada especial. Mis manos temblaban mientras tiraba del cierre. No sabía qué esperar. Tal vez efectivamente era basura como ella había gritado. Tal vez eran fotos viejas, cosas que ya no querían en la casa. Preparé mi corazón para una última humillación. Abrí la bolsa lentamente y miré dentro. Y lo que vi me dejó completamente paralizada. Dentro de la bolsa no había basura. Había documentos. Muchos documentos cuidadosamente organizados en carpetas de plástico transparente. Con las manos temblorosas saqué la primera carpeta y la abrí. Eran las escrituras de la casa. Las escrituras originales que yo creía que estaban a nombre de Julián. Pero cuando miré el nombre del propietario registrado, el mundo se detuvo. Ahí estaba mi nombre, Andrea Gutiérrez Morales. La casa estaba a mi nombre. Legalmente, siempre había estado a mi nombre. Mi cerebro tardó varios segundos en procesar lo que estaba viendo. ¿Cómo era posible? Julián me había dicho que la casa estaba a su nombre, que yo solo había donado el dinero. Pero estos documentos oficiales, con sellos y firmas notariales, demostraban lo contrario. Seguí revisando. Había una carta escrita a mano con la letra de Daniela. Mis ojos se llenaron de lágrimas mientras la leía. Andrea, si estás leyendo esto, significa que todo salió según el plan. Sé que estos últimos meses han sido un infierno para ti. Sé que me odiaste, que pensaste que yo también te había traicionado. Pero necesito que entiendas que todo fue una actuación. Todo. Cuando Verónica apareció en nuestras vidas hace 6 meses, vi cómo empezó a manipular a Julián. Lo llenó de ideas sobre riqueza rápida, sobre negocios millonarios, sobre deshacerse de todo lo que lo atrasara. Y tú eras parte de ese atraso según ella. Tuve que parar de leer porque las lágrimas no me dejaban ver. Me limpié los ojos con las manos mojadas y continué. Julián cambió completamente. Se volvió cruel, ambicioso, ciego. Verónica lo convenció de que podía vender la casa, quedarse con todo el dinero y comenzar un negocio con ella. Pero había un problema. La casa nunca estuvo a su nombre. Cuando tú diste el dinero para la construcción, yo me aseguré de que las escrituras quedaran a tu nombre. Lo hice porque te quiero, Andrea. Porque eres la mejor suegra que alguien podría pedir. Y porque sabía que si algo salía mal, necesitabas tener algo que te protegiera.
Mi corazón latía tan rápido que pensé que iba a estallar. Seguí leyendo con las manos temblando. Julián intentó falsificar documentos para poner la casa a su nombre. Tengo pruebas de todo. Verónica lo ayudó. Contactaron a un notario corrupto que les cobró $10,000 por hacer papeles falsos. Pero yo lo descubrí. Contraté a un investigador privado que documentó todo. Tengo grabaciones, fotografías, mensajes de texto. Todo está en esta bolsa. Durante estos meses fingí estar de su lado para ganar tiempo y reunir todas las pruebas necesarias. Fue lo más difícil que he hecho en mi vida. Tuve que ser fría contigo, tuve que fingir que te quería fuera, tuve que romperme el corazón día tras día viendo cómo sufrías. Las lágrimas caían sobre el papel, borrando algunas palabras, pero yo seguía leyendo desesperadamente. Isabella también sabe todo. Esa niña es más inteligente de lo que parece. Me ayudó a esconder documentos, a grabar conversaciones sin que Julián se diera cuenta. Ella te adora, Andrea. Lloró todas las noches rogándome que te protegiera. Y eso hice. En esta bolsa también hay $15,000 en efectivo. Es todo lo que pude sacar de la cuenta conjunta que tengo con Julián sin que él lo notara. Úsalo para contratar al abogado, cuyo contacto también está aquí. Se llama Mauro Delgado. Ya hablé con él. Está esperando tu llamada. Él te ayudará a recuperar tu casa y a meter a Julián y Verónica en la cárcel por fraude e intento de despojo. Tuve que soltar la carta porque estaba llorando tan fuerte que no podía respirar. Daniela no me había traicionado. Daniela me había salvado. Todo este tiempo, mientras yo pensaba que me odiaba, ella estaba arriesgando su matrimonio, su estabilidad, todo, para protegerme. Tomé aire profundamente y terminé de leer la carta. Sé que fue horrible, Andrea. Sé que te hice daño fingiendo ese odio cuando te eché de la casa. Pero necesitaba que Julián y Verónica creyeran que yo estaba completamente de su lado. Necesitaba que bajaran la guardia para que el abogado pudiera actuar. Perdóname por hacerte sufrir. Perdóname por no poder decirte la verdad antes. Pero ahora tienes todo lo que necesitas para ganar. Llama a Mauro mañana mismo. Él se encargará de todo. Y cuando esto termine, cuando recuperes tu casa y tu dignidad, voy a divorciarme de Julián. Porque el hombre con el que me casé murió hace meses. Lo que queda ahora es un extraño que no reconozco. Te quiero, Andrea. Siempre te he querido. Y voy a estar a tu lado cuando llegue el momento de enfrentarlos. Daniela. Abracé la carta contra mi pecho y lloré como no lloraba desde la muerte de Roberto. Pero esta vez no eran lágrimas de dolor. Eran lágrimas de alivio, de gratitud, de esperanza. No estaba sola. No todo estaba perdido. Daniela me había dado las armas para luchar. Revisé el resto del contenido de la bolsa con manos temblorosas. Había un sobremanila lleno de fotografías. Fotos de Julián y Verónica besándose. Fotos de ellos entrando a hoteles. Fotos de documentos falsos. Había también una memoria USB con una etiqueta que decía grabaciones, evidencia. Saqué mi teléfono viejo, el mismo que tenía desde hacía 5 años, y busqué una manera de escuchar lo que había en esa memoria. El hotel tenía wifi gratuito. Me tomó varios intentos, pero finalmente logré acceder a los archivos. Eran grabaciones de audio. La primera era una conversación entre Julián y Verónica. La voz de mi hijo sonaba excitada, ambiciosa. Una vez que saquemos a mi madre de la casa, podemos vender la propiedad por al menos $250,000. Con ese dinero iniciaremos el negocio y en 2 años seremos millonarios. La voz de Verónica respondía con ese tono manipulador que también conocía. Exactamente, mi amor. Tu madre ya cumplió su propósito. Te dio lo que necesitabas. Ahora es solo un estorbo. Las personas viejas no entienden cómo funciona el mundo moderno. Necesitas ser cruel para triunfar. Y deshacerse de ella es el primer paso para tu grandeza. Sentí náuseas escuchando esas palabras. Pero seguí escuchando. Había más grabaciones. Una de ellas era Julián hablando con el notario corrupto. Necesito que los papeles se vean completamente legales. Mi madre no puede sospechar nada. Cuando le diga que tiene que irse, debe creer que no tiene ningún derecho sobre la propiedad. El notario respondía con voz rasposa. Tranquilo.
Mis documentos son perfectos. Nadie podrá distinguirlos de los originales. Pero me vas a tener que pagar otros $5,000, además de los 10 que ya acordamos. Había también una grabación de Verónica hablando por teléfono con alguien. El plan va perfecto. Este idiota está tan enamorado que hace todo lo que le digo. Una vez que vendamos la casa y tengamos el dinero, lo voy a dejar y me voy a quedar con mi parte. Estos hombres de mediana edad son tan fáciles de manipular. Les das un poco de atención y creen que encontraron el amor de su vida. Esa grabación me rompió el corazón de una manera diferente. No por mí, sino por mi hijo. Julián estaba siendo usado, manipulado, destruido por una mujer que solo quería su dinero. Y él era demasiado ciego para verlo. Había elegido creerle a ella por encima de la madre que le había dado todo. Había elegido la ambición por encima del amor. Y ahora iba a pagar las consecuencias. Revisé los documentos legales. Daniela había sido meticulosa. Había copias certificadas de todo. Estados de cuenta bancarios mostrando las transferencias que yo había hecho para la construcción de la casa. Recibos de materiales de construcción pagados con mi dinero. Testimonios escritos de vecinos que habían visto mi participación en el proyecto. Y lo más importante, los documentos falsos que Julián había intentado usar, junto con un reporte pericial que demostraba que eran falsificaciones. En el fondo de la bolsa había un sobre más pequeño. Lo abrí y encontré una nota de Isabella. Su letra infantil, despareja, me partió el corazón. Abuela Andy, mamá dice que no puedo hablar contigo por un tiempo porque papá se va a enojar. Pero quiero que sepas que te quiero mucho, mucho, mucho. Mamá está tratando de ayudarte. Yo también ayudé. Grabé a papá cuando hablaba feo de ti. Mamá dice que eres muy fuerte y que vas a estar bien. Yo sé que sí. Te extraño. Tu nieta que te adora, Isabella. Dentro del sobre había también un dibujo. Isabella había dibujado nuestra casa con crayones de colores. En el frente estaba yo, sonriendo, con los brazos abiertos. Arriba había escrito con letras grandes: la casa de la abuela Andy. Ese dibujo me destrozó y me reconstruyó al mismo tiempo. Mi nieta no me había olvidado. Mi nieta sabía la verdad. Y mi nuera había arriesgado todo para protegerme. Esa noche no dormí nada. Me quedé sentada en esa cama de hotel revisando cada documento una y otra vez, escuchando las grabaciones, leyendo las cartas de Daniela e Isabella. A medida que pasaban las horas, el shock inicial se transformó en determinación. Yo no iba a ser la víctima en esta historia. No después de todo lo que había luchado en mi vida. No después de descubrir que tenía aliados dispuestos a pelear conmigo. Al amanecer, cuando los primeros rayos de sol entraron por la ventana sucia de ese hotel, saqué la tarjeta del abogado que Daniela había incluido en la bolsa. Mauro Delgado, decía la tarjeta. Abogado especializado en derecho civil y penal. Esperé hasta las 9 de la mañana para llamar. Mis manos temblaban mientras marcaba el número. Contestó al tercer timbre. Una voz masculina, profesional pero cálida. Bufete Delgado, buenos días. Tragué saliva. Buenos días. Busco al licenciado Mauro Delgado. Mi nombre es Andrea Gutiérrez. Creo que mi nuera Daniela ya habló con usted sobre mi caso. Hubo un segundo de silencio y luego su voz cambió, se volvió más personal. Señora Andrea, por supuesto. Daniela me contó su situación. He estado esperando su llamada. ¿Puede venir a mi oficina hoy? Necesitamos actuar rápidamente antes de que su hijo intente hacer algo más con la propiedad. Le di la dirección del hotel donde estaba. No se preocupe, señora. Envío a alguien a recogerla en 1 hora. Y traiga todos los documentos que Daniela le dio. Vamos a recuperar lo que es suyo. Exactamente 1 hora después, un coche negro se estacionó frente al hotel. El conductor era un hombre joven que se presentó como asistente del licenciado Delgado. Me llevó a través de la ciudad hasta un edificio moderno en el centro. La oficina de Mauro estaba en el piso 12. Cuando entré, me recibió un hombre de unos 50 años, cabello entrecano, anteojos, traje formal pero con una sonrisa genuina que me hizo sentir que tal vez las cosas podían salir bien. Señora Andrea, es un gusto conocerla. Daniela me ha contado todo. Ella es una mujer muy valiente por hacer lo que hizo.
Nos sentamos en su oficina y durante las siguientes 2 horas revisamos cada documento, escuchamos cada grabación. Mauro tomaba notas constantemente, hacía preguntas específicas, pedía aclaraciones sobre fechas y eventos. Cuando terminamos, se reclinó en su silla y me miró con seriedad. Señora Andrea, lo que su hijo y esa mujer Verónica intentaron hacer es un delito grave. Falsificación de documentos oficiales, intento de despojo, fraude. Podríamos estar hablando de entre 5 y 10 años de prisión para ambos si decidimos ir por la vía penal. Por la vía civil, usted no solo puede recuperar su propiedad, sino también demandarlos por daño moral y perjuicios. El caso es sólido. Daniela reunió pruebas extraordinarias. Esto es casi un regalo para cualquier abogado. Sentí un nudo en la garganta. Licenciado, yo no quiero venganza. Solo quiero recuperar mi casa, el lugar donde invertí todo lo que tenía. Y quiero que mi hijo entienda el daño que me hizo. Pero enviarlo a la cárcel. Mi voz se quebró. Por más que Julián me había destrozado, seguía siendo mi hijo. El bebé que había cargado en mis brazos, el niño al que había criado sola después de la muerte de Roberto. Mauro asintió con comprensión. Entiendo sus sentimientos, señora. Pero déjeme decirle algo, si no hay consecuencias reales, su hijo no aprenderá nada. Y Verónica seguirá libre para hacer lo mismo con otra familia. A veces el amor más grande que podemos dar es dejar que las personas enfrenten las consecuencias de sus actos. Piénselo. No tiene que decidir ahora. Pero necesito que firme algunos documentos hoy para comenzar el proceso legal de recuperación de su propiedad. Firmé todo lo que me puso enfrente. Poderes legales, demandas, solicitudes de medidas cautelares. Mauro explicó que iba a solicitar una orden judicial inmediata para prohibir cualquier transacción sobre la propiedad. Su hijo no podrá vender nada mientras dure el proceso. Y créame, con las pruebas que tenemos, esto va a ser rápido. Me fui de esa oficina sintiéndome más fuerte de lo que me había sentido en meses. Por primera vez desde que todo empezó, sentía que tenía el control. Los siguientes días fueron una vorágine de actividad legal. Mauro movió sus contactos rápidamente. 3 días después de nuestra primera reunión, un oficial judicial se presentó en la casa de Julián con una orden de embargo preventivo sobre la propiedad y una citación para comparecer ante un juez en 2 semanas. Daniela me llamó esa noche desde un teléfono público. Su voz sonaba cansada, pero también aliviada. Andrea, Julián está furioso. Cuando recibió la orden judicial casi rompe todo en la casa. Verónica también está histérica. Intentaron llamar a su notario corrupto, pero el hombre desapareció. Obviamente no quiere meterse en problemas legales. Julián me gritó durante horas preguntándome si yo tenía algo que ver con esto. Le dije que no sabía nada, que tal vez tú habías encontrado un abogado por tu cuenta. Creo que me creyó, pero no puedo arriesgarme a llamarte de nuevo desde mi teléfono. Él está revisando todo. Le agradecí por todo lo que había hecho, por su valentía, por arriesgar su matrimonio para protegerme. Daniela, cuando esto termine, vas a tener un lugar conmigo. Tú y los niños. No tienes que quedarte con él. Ella sollozó del otro lado de la línea. Lo sé. Andrea. Ya tomé mi decisión. Cuando llegue la audiencia, voy a testificar. Voy a entregar todas las pruebas que tengo. Y después me voy a llevar a Isabella y Oscar lejos de él. Mi hermana vive en otro estado. Nos puede recibir mientras tramito el divorcio. Las 2 semanas siguientes las pasé preparándome para la audiencia. Mauro me entrenó sobre qué decir, cómo comportarme, qué esperar. Va a ser duro, señora Andrea. Van a intentar pintarla como una madre manipuladora que está tratando de robarle a su hijo. Van a decir que usted donó el dinero voluntariamente sin esperar nada a cambio. Tenemos que estar preparados para todo. Practiqué mi testimonio una y otra vez. Revisé fechas, montos, recordé conversaciones. Me armé de valor para lo que vendría. El día de la audiencia llegó con un cielo gris que amenazaba tormenta. Mauro me recogió temprano. Me había comprado un traje sencillo pero digno para la ocasión. Cuando llegamos al juzgado, mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo. Entramos a la sala y ahí estaban ellos. Julián vestido con traje, sentado junto a un abogado que claramente era caro. Verónica a su lado,
con un vestido elegante y maquillaje perfecto. Ambos me miraron con odio puro cuando entré. Pero lo que más me impactó fue ver a Daniela entrar minutos después. Venía con Isabella y Oscar. Los niños corrieron hacia mí apenas me vieron. «Abuela Andy», gritó Isabella abrazándome. Oscar se aferró a mi pierna. Julián se puso de pie furioso. «¿Qué hacen ellos aquí? Daniela, te dije que no trajeras a los niños». Daniela lo ignoró completamente y vino a sentarse a mi lado. Me tomó de la mano y susurró: «Estoy contigo. Hasta el final». El juez entró y la sala se puso de pie. Era un hombre mayor, de unos 65 años, con cara seria pero ojos que parecían haber visto todo en su carrera. «Procedamos», dijo con voz firme. El abogado de Julián comenzó con su argumento. Como Mauro había predicho, intentó pintarme como una madre tóxica que había dado dinero para manipular a su hijo y que ahora quería recuperarlo por despecho. Mi cliente actuó de buena fe. Su madre donó ese dinero como regalo. No existe ningún contrato que estipule que era un préstamo o que ella mantendría derechos sobre la propiedad. Mauro se levantó con calma. «Señoría, eso es incorrecto. La propiedad siempre estuvo legalmente a nombre de mi clienta, la señora Andrea Gutiérrez. Aquí están las escrituras originales debidamente registradas». Entregó los documentos al juez. El rostro del abogado de Julián palideció. Julián se inclinó hacia él y comenzaron a hablar en voz baja, claramente nerviosos. El juez revisó los documentos con atención y luego miró a Julián. «Señor Morales, ¿puede explicarme por qué intentó vender una propiedad que no está a su nombre?» Julián tartamudeó. Yo pensé que estaba a mi nombre. Mi madre me dio el dinero, yo supervisé la construcción. Asumí que...». El juez lo interrumpió. ¿Asumió? ¿No verificó las escrituras antes de intentar vender? ¿O sabía perfectamente que la propiedad era de su madre y por eso intentó falsificar documentos? El silencio en la sala fue ensordecedor. Mauro aprovechó el momento. «Señoría, tengo pruebas de que el señor Morales no solo sabía que la propiedad era de su madre, sino que contrató a un notario corrupto para falsificar documentos y transferir ilegalmente la propiedad a su nombre». Mauro presentó las grabaciones, las fotografías, los documentos falsos junto con el análisis pericial que demostraba que eran falsificaciones. El juez escuchaba cada grabación con el rostro cada vez más severo. Cuando llegó a la parte donde Verónica decía que iba a abandonar a Julián una vez que tuviera el dinero, vi como mi hijo se ponía pálido. Se volvió hacia ella con incredulidad, pero Verónica miraba hacia otro lado, nerviosa, mordiéndose los labios. La máscara de mujer sofisticada y segura se estaba cayendo. El abogado de Julián intentó objetar. «Señoría, esas grabaciones podrían haber sido manipuladas, editadas. No hay forma de probar su autenticidad». Mauro sonrió. «Tenemos los archivos originales con metadatos intactos que muestran fecha, hora y ubicación de cada grabación. Además, tengo aquí a la persona que realizó las grabaciones y está dispuesta a testificar bajo juramento». Se volvió hacia Daniela. «Señoría, solicito que la señora Daniela Morales pueda dar su testimonio». El juez asintió. Daniela se levantó y caminó hacia el estrado. Julián la miraba con una mezcla de shock y traición que hubiera sido cómica si no fuera tan trágica. El secretario le tomó juramento. Daniela puso su mano sobre la Biblia y juró decir la verdad. Luego comenzó a hablar con voz clara y firme que no dejaba lugar a dudas. «Mi nombre es Daniela Morales. Estoy casada con Julián Morales desde hace 8 años. Y vine aquí hoy para contar la verdad sobre lo que mi esposo y su amante intentaron hacerle a mi suegra». La palabra amante cayó como una bomba en la sala. Julián se puso de pie. «Daniela, ¿qué estás diciendo? Verónica no es mi amante. Es mi socia de negocios». Daniela lo miró directamente a los ojos. «¿Tu socia de negocios? Julián, tengo fotografías de ustedes besándose en hoteles. Tengo mensajes de texto donde le dices que me vas a dejar una vez que tengas el dinero de la venta de la casa. Tengo grabaciones donde planean robarle todo a tu madre y después huir juntos. ¿Todavía vas a mentir?». Verónica finalmente habló, con voz chillona y desesperada. «Eso es mentira. Ella está inventando todo porque está celosa. Julián,
Dile que no es verdad. Pero Julián ya no la estaba mirando. Sus ojos estaban fijos en Daniela con una expresión de horror creciente. Daniela continuó su testimonio. Hace 6 meses noté que mi esposo estaba cambiando. Se volvió frío con su madre, cruel con nuestros hijos. Empezó a hablar sobre vender la casa, sobre negocios millonarios. Cuando conocí a Verónica entendí lo que estaba pasando. Ella lo estaba manipulando. Al principio intenté hablar con Julián, hacerlo razonar. Pero él ya estaba demasiado cegado. Entonces decidí proteger a Andrea de la única manera que podía, reuniendo evidencia para cuando llegara este momento. Contraté a un investigador privado. Grabé conversaciones. Guardé cada mensaje, cada correo, cada documento sospechoso. Y cuando descubrí que Julián había falsificado las escrituras de la casa, supe que tenía que actuar. El juez se inclinó hacia adelante. Señora Morales, ¿está dispuesta a entregar toda esa evidencia al tribunal? Daniela asintió. Ya está en manos del licenciado Delgado, señoría. Pero hay algo más que necesito decir. Se volvió hacia mí con lágrimas en los ojos. Andrea, perdóname por cómo te traté estos últimos meses. Tuve que fingir que estaba del lado de Julián para que no sospechara. Tuve que ser fría contigo. Tuve que echarte de la casa de esa manera horrible bajo la lluvia. Fue lo más difícil que he hecho en mi vida. Pero necesitaba que Julián creyera que yo estaba completamente con él para poder reunir todas las pruebas sin que se diera cuenta. Las lágrimas rodaban por mis mejillas. Me levanté y caminé hacia ella. El juez no me detuvo. Abracé a Daniela fuerte mientras ambas llorábamos. Ya lo sé, hija. Ya lo sé. Y te perdono. Gracias por salvarme. Gracias por ser valiente. Isabella y Óscar también vinieron corriendo y se unieron al abrazo. Era una imagen que contrastaba brutalmente con la figura solitaria de Julián al otro lado de la sala, derrumbándose en su silla mientras su mundo se desmoronaba. El juez dio un golpe con su mazo. Orden en la sala. Señora Morales, puede volver a su asiento. Daniela se secó las lágrimas y regresó junto a mí. El juez miró los documentos frente a él durante un largo momento antes de hablar. He revisado toda la evidencia presentada. Las escrituras originales, las grabaciones, los documentos falsos, el testimonio de la señora Daniela Morales. Todo apunta a un patrón claro de fraude, manipulación e intento de despojo. Señor Morales, usted sabía perfectamente que la propiedad estaba a nombre de su madre. Intentó falsificar documentos para transferirla a su nombre con la intención de venderla y quedarse con el dinero. Expulsó a su madre de su propia casa mediante engaños y amenazas. Esto constituye múltiples delitos graves. El juez hizo una pausa y luego continuó con voz más dura. ¿Y usted, señorita Verónica? El juez revisó sus notas buscando el apellido. Hernández, murmuró ella con voz apenas audible. Señorita Hernández, usted fue cómplice activa en este fraude. Las grabaciones muestran claramente que usted manipuló al señor Morales, lo alentó a cometer estos actos ilícitos, y planeaba abandonarlo una vez que obtuviera el dinero. Su participación en este esquema es igualmente criminal. Verónica se puso de pie bruscamente. Yo no hice nada ilegal. Solo le di consejos de negocios. No pueden probar nada. Mauro se levantó calmadamente. Señoría, tengo aquí el testimonio del notario corrupto que falsificó los documentos. Fue arrestado ayer por la fiscalía. Está cooperando a cambio de reducción de sentencia. Confirmó que la señorita Hernández estuvo presente en 2 de las 3 reuniones donde se planeó la falsificación. Incluso ella pagó parte de los honorarios del notario con transferencias desde su cuenta bancaria. Tengo los registros. Verónica palideció completamente. Sus piernas parecieron fallarle y cayó de vuelta en su silla. El abogado de Julián pidió un receso para hablar con su cliente. El juez concedió 15 minutos. Durante ese tiempo, Julián y su abogado tuvieron una conversación acalorada en el pasillo. Lo vi a través de las puertas de vidrio, gesticulando desesperadamente mientras el abogado negaba con la cabeza una y otra vez. Verónica estaba sentada sola en un rincón, con la cabeza entre las manos. Daniela me tomó de la mano. ¿Cómo te sientes? Me quedé pensando en la pregunta. ¿Cómo me sentía?
Había tantas emociones entremezcladas. Dolor por lo que mi hijo me había hecho. Alivio de saber la verdad. Gratitud hacia Daniela. Tristeza por la familia que habíamos sido y que ya nunca volveríamos a ser. Siento que finalmente puedo respirar, le respondí honestamente. Por primera vez en meses, siento que no estoy ahogándome. Cuando regresamos a la sala, el abogado de Julián se veía derrotado. Señoría, mi cliente desea llegar a un acuerdo. El juez lo miró con escepticismo. ¿Qué tipo de acuerdo? El abogado carraspeó. El señor Morales reconoce que la propiedad pertenece legalmente a su madre. Está dispuesto a firmar cualquier documento que confirme esto. También está dispuesto a pagar daños y perjuicios por el inconveniente causado. Mauro se puso de pie inmediatamente. Señoría, inconveniente, es quedarse corto. Este hombre expulsó a su madre de 62 años a la calle bajo la lluvia. La dejó sin hogar, sin dinero, vulnerable. Intentó robarle el único patrimonio que tenía después de que ella invirtió sus ahorros de toda una vida en esa propiedad. Esto no es un inconveniente. Esto es abuso de anciano, es fraude, es despojo. Exigimos no solo la devolución de la propiedad, sino compensación completa por daños morales, psicológicos y materiales. Y exigimos que se presenten cargos criminales. Julián finalmente habló, con voz quebrada. Mamá, por favor. Yo cometí un error terrible. Pero sigo siendo tu hijo. No puedes enviarme a la cárcel. Por favor. Me miró con ojos suplicantes, los mismos ojos que me habían mirado cuando era niño y había hecho algo malo. Pero este no era un plato roto ni una ventana quebrada. Esto era mi vida destrozada, mi confianza traicionada, mi corazón partido. Me levanté lentamente. Todas las miradas en la sala estaban sobre mí. Caminé hacia donde Julián estaba sentado. Él levantó la vista con esperanza, pensando tal vez que iba a perdonarlo, que iba a salvarlo como lo había hecho toda su vida. Me detuve frente a él y hablé con una voz que no reconocí como mía porque era mucho más fuerte de lo que me había sentido en años. Julián, te di todo lo que tenía. No solo dinero. Te di mi vida entera. Trabajé en 3 empleos para que pudieras estudiar. Vendí mi única casa para que tú pudieras tener la tuya. Sacrifiqué mi juventud, mi salud, mis sueños, todo por ti. Y cuando finalmente pensé que podía descansar, que podía disfrutar de mis nietos y vivir en paz mis últimos años, me traicionaste de la peor manera posible. No solo me robaste mi dinero. Me robaste mi dignidad, mi hogar, mi familia. Mi voz temblaba, pero no me detuve. Me echaste a la calle como si fuera basura. Como si todos esos años no significaran nada. Y lo peor de todo es que lo hiciste por dinero y por una mujer que nunca te amó de verdad. Verónica te usó, Julián. Y tú se lo permitiste porque te volviste ambicioso, egoísta, cruel. El hijo que yo crié murió hace meses. El hombre que tengo frente a mí es un extraño. Julián sollozaba abiertamente ahora. Mamá, lo siento. Lo siento mucho. Fui un idiota. Fui el peor hijo del mundo. Pero dame una oportunidad de arreglarlo. Por favor. Negué con la cabeza. Algunas cosas no se pueden arreglar, hijo. Algunas traiciones son demasiado profundas. Pero voy a hacer algo por ti que tú nunca hiciste por mí. Voy a darte una lección que tal vez te salve de ti mismo. Me volví hacia el juez. Señoría, quiero que se presenten todos los cargos criminales contra mi hijo y contra la señorita Hernández. Quiero que enfrenten las consecuencias de sus actos. No por venganza, sino porque es la única manera de que aprendan que en esta vida las acciones tienen consecuencias. Y porque ninguna otra familia debe sufrir lo que yo sufrí. El juez asintió solemnemente. Así se hará, señora Gutiérrez. Verónica se puso de pie gritando. Esto es ridículo. No pueden meterme a la cárcel por darle consejos a alguien. Pero 2 oficiales judiciales ya se acercaban a ella. El juez habló con voz firme. Señorita Hernández, usted está bajo arresto por fraude, conspiración para cometer despojo y falsificación de documentos. Tiene derecho a permanecer en silencio. Verónica forcejeó mientras le ponían las esposas, gritando improperios.
culpando a Julián, mostrando finalmente su verdadera naturaleza. Julián también fue esposado. Antes de que se lo llevaran, me miró una última vez. Ya no había súplica en sus ojos, solo vacío. Lo siento, mamá. Ojalá pudiera regresar el tiempo. No respondí. No había nada que decir. Los vi salir de la sala custodiados por los oficiales. Isabella lloraba en silencio, aferrada a Daniela. Óscar no entendía completamente lo que pasaba, pero sentía la tensión. Me acerqué a ellos y los abracé a los tres. El juez dictó la sentencia final. La propiedad ubicada en la calle Alameda número 243 queda confirmada como propiedad exclusiva de la señora Andrea Gutiérrez Morales. Cualquier intento previo de venta, transferencia o gravamen queda anulado. Además, ordeno una compensación por daños y perjuicios de $30,000 a favor de la señora Gutiérrez, monto que será cubierto con los bienes embargados del señor Julián Morales. La custodia temporal de los menores Isabella y Óscar Morales queda bajo responsabilidad de su madre, Daniela Morales, hasta que se resuelva el proceso de divorcio. Salimos del juzgado en silencio. Afuera, el sol había salido finalmente después de días grises. Daniela respiró profundo. Se acabó. Finalmente se acabó. Mauro nos acompañó hasta su coche. Señora Andrea, en una semana puede regresar a su casa. Necesito ese tiempo para procesar toda la documentación y asegurarme de que no quede ningún cabo suelto. Tiene dónde quedarse mientras tanto. Daniela respondió antes que yo. Se queda conmigo y los niños en casa de mi hermana. Es donde hemos estado estas últimas semanas. Los siguientes días fueron extraños. Estaba en casa de Mariana, la hermana de Daniela, en un barrio tranquilo al otro lado de la ciudad. Mariana me recibió con los brazos abiertos, me dio su habitación de invitados, cocinaba comidas deliciosas y me trataba como si fuera parte de su familia. Isabella y Óscar empezaron a sonreír de nuevo. Jugaban en el jardín, hacían sus tareas, dormían sin pesadillas. Daniela inició los trámites de divorcio. Se veía cansada pero también liberada, como si finalmente pudiera respirar después de meses conteniendo el aire. Una semana después, Mauro me llamó. Señora Andrea, su casa está lista. Puede regresar cuando quiera. Daniela me llevó esa tarde. Cuando el coche se detuvo frente a la propiedad, mi corazón se aceleró. Ahí estaba. Mi casa. La casa que yo había construido con mi dinero, con mi esfuerzo, con mis sueños. Bajé del coche temblando. Daniela me dio las llaves. Es tuya, Andrea. Como siempre debió ser. Abrí la puerta principal y entré. La casa estaba vacía. Julián y Verónica habían sido arrestados tan rápido que no tuvieron tiempo de llevarse nada. Los muebles seguían ahí, las fotos en las paredes, los juguetes de los niños en la sala. Caminé por cada habitación sintiendo una mezcla de dolor y alivio. Tanto había pasado entre estas paredes. Tanto amor, tanta traición, tanto sufrimiento. Daniela entró detrás de mí con Isabella y Óscar. Andrea, mi hermana dice que podemos quedarnos con ella el tiempo que necesitemos. Pero, si tú quieres, si no es mucha molestia, tal vez nosotros podríamos quedarnos aquí contigo. La miré sorprendida. ¿Quieres quedarte? Después de todo lo que pasó aquí. Ella asintió. Esta casa tiene malos recuerdos, sí, pero también tiene buenos. Y podemos crear nuevos, mejores. Los niños te necesitan. Y yo también te necesito. Eres más madre para mí de lo que mi propia madre fue. Esa noche cenamos juntas las 4 en esa cocina donde tantas veces había cocinado para una familia que creí perdida. Pero esta era una familia diferente. Más pequeña, pero más genuina. Sin mentiras, sin traiciones, solo amor real y honesto. Isabella me ayudó a lavar los platos. Óscar se quedó dormido en mis brazos viendo televisión. Daniela preparó café y nos sentamos en el sofá hablando de planes para el futuro. Julián fue sentenciado a 4 años de prisión por fraude y falsificación de documentos. Verónica recibió 6 años por ser la instigadora principal y por tener antecedentes de fraude en otros estados. El notario corrupto recibió 8 años. La justicia, aunque tardía, finalmente llegó. No sentí alegría con sus sentencias.
Solo una profunda tristeza por lo que pudo haber sido y nunca fue. Con los $30,000 de compensación y algo del dinero que me quedaba, transformé parte de la casa. Daniela y yo abrimos un pequeño negocio desde casa, haciendo repostería por encargo. Isabella resultó ser excelente decorando pasteles. Oscar era nuestro catador oficial. Las tardes se llenaron de olor a vainilla y risas. Lentamente, la casa dejó de ser un lugar de dolor y se convirtió en un hogar de verdad. Un año después, en un día soleado de primavera, recibí una carta de la prisión. Era de Julián. La abrí con manos temblorosas. Mamá, he tenido mucho tiempo para pensar. Para ver realmente lo que hice, lo que perdí, lo que destruí. No espero que me perdones. No merezco tu perdón. Pero necesito que sepas que finalmente entiendo. Entiendo lo que sacrificaste por mí. Entiendo el amor que me diste y que yo desperdicié. Entiendo que fui un monstruo y que perdí a la mejor madre del mundo por mi ambición y mi ceguera. Estoy yendo a terapia aquí. Estoy tratando de convertirme en una mejor persona. No por ti, porque ya es tarde para eso. Sino por mí, porque necesito poder mirarme al espejo sin odiarme. Cuida a mis hijos. Diles que su padre los ama aunque sea un fracaso. Y gracias, mamá. Gracias por darme la lección más dura pero más necesaria de mi vida. Doblé la carta con lágrimas en los ojos. Daniela, que estaba a mi lado, preguntó, ¿vas a responder? Pensé por un largo momento. Algún día. Cuando esté lista. Cuando sepa qué decir. Guardé la carta en un cajón. Tal vez en el futuro habría reconciliación. O tal vez no. Pero por primera vez en mucho tiempo, eso estaba bien. Yo había recuperado mi vida, mi dignidad, mi hogar. Tenía una familia que me amaba de verdad. Y había aprendido la lección más importante de todas. A veces la gente que más amas te traiciona. A veces quienes menos esperas te salvan. Y a veces el final más doloroso es solo el principio de algo mejor. Daniela no me odiaba cuando me lanzó esa bolsa bajo la lluvia. Ella me salvó la vida. Y yo aprendí que el amor verdadero no siempre se ve como esperamos, pero siempre encuentra la manera de llegar justo cuando más lo necesitamos.